El Evangelio de este día nos presenta el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces, tal como lo plantea el evangelista San Juan en el capítulo 6. Este capítulo, que si comienza con la multiplicación de los panes, va a culminar con el discurso del pan de vida, el verdadero pan que nos sacia y que nos alimenta. El trasfondo de este capítulo está la diatriba de los judíos con Jesús por su pretensión mesiánica. Jesucristo se acredita a sí mismo como aquel profeta del que había hablado Moisés, al que en el futuro habrían de escuchar. Por tanto, Jesucristo se tiene que medir con Moisés para acreditarse en su mesianismo. Recordamos cómo Moisés hablaba con Dios, tenía intimidad con el Señor. Sin embargo, cuando Moisés le dice a Dios, a Yahvé, muéstrame tu gloria, Yahvé le dice, mi rostro no podrás verlo, ocúltate en la grieta de la roca, pasaré delante de ti poniendo mi mano sobre ella y verás mis espaldas, mi rostro, no puedes verlo, porque nadie puede ver a Dios y quedar con vida. Sin embargo, Jesucristo nos ha revelado el mismo ser de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesucristo. ¿No crees que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre? Tantos años conmigo y aún no me conoces, Felipe. Por tanto, acceder al Verbo encarnado es acceder a la misma verdad de Dios. Ciertamente Moisés había dado la Torá, esa palabra de vida para el pueblo, esa palabra en cuya acogida el pueblo aprende a vivir la misma vida de Dios. Sin embargo, es una palabra que, como dirá el apóstol San Pablo, vendrá en nuestra condenación, porque al contemplarnos reflejados en el Decálogo nos descubrimos deteriorados, nos descubrimos pecadores, nos descubrimos condenados. Sin embargo, esa palabra, esa Torá que es camino de vida, ha tenido su plenitud y su complemento en el Verbo que se ha hecho carne, en la palabra que se ha hecho carne. Nosotros, acogiendo al Verbo hecho carne, nos adentramos en el mismo ser de Dios, comenzamos a vivir la misma vida divina. También Moisés se había acreditado dando de comer en el desierto a su pueblo, el maná. Los judíos le dicen a Jesús, ¿qué obras haces tú? Porque Moisés nos dio el verdadero pan del cielo. Jesucristo les dirá, no, Moisés no os dio a comer el pan del cielo. De hecho, quienes comieron de aquel pan quedaron tendidos en el desierto, murieron. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Ciertamente mi palabra es pan, así como la Torá había sido ya en el judaísmo tardío comprendida como el verdadero pan que nos alimenta, pero como digo, con la contradicción de que confrontados con la ley experimentamos nuestra propia condenación, Jesucristo es el pan que nos da la vida, el pan que nos salva, el pan que nos justifica. Acercarse a la Eucaristía es adentrarse en las entrañas mismas del Salvador, venir configurados con el alimento que recibimos. Es Cristo quien nos asume en su propia carne, quien nos asume en su propia sangre, quien nos asume en su propia divinidad. Este es el pan que se nos da para que todo aquel que come de él viva para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesucristo, en el don de la Eucaristía, se nos hace vida nuestra. En el don de la Eucaristía se nos hace pan de inmortalidad, como llamaban los primeros cristianos a la Eucaristía. Fármacon athanasion, el medicamento, el antídoto contra la muerte. ¿Cómo es posible que aquel que ha comido la vida misma en el sacramento eucarístico pueda morir definitivamente? Al contrario, se convertirá en ese grano de trigo que, sepultado en la tierra, dará un fruto para la eternidad, fruto de gozo, de plenitud en la vida eterna. De hecho, ya la Eucaristía es anticipo del banquete celeste, en el que ya no necesitaremos del sacramento, sino que contemplando a Dios como es, nos saciará, nos llenará de su presencia, nos hará vivir en su propia plenitud. Que el pan de la vida, hecho palabra, hecho carne, hecho Eucaristía, nos sacie en el itinerario que llevamos hasta aquel día en que el fin de la historia llegue para todos y el día de nuestra muerte llegue para nosotros.